Corintios. Muy buenas noches, que Dios les bendiga, Dios les guarde. Soy el pastor Percy J. Riley, saludándolos cordialmente desde la ciudad de Los Ángeles, California. En esta noche son aproximadamente las 9:30 de la noche, aquí en California. Es una noche fría. Como siempre, estoy transmitiendo desde mi trabajo. Hoy vamos a dar un mensaje titulado Nuestras convicciones en torno a la crucifixión de Jesucristo. Este es un tema apropiado para lo que estamos celebrando en esta semana. Como todos sabemos, estamos conmemorando, que es la palabra apropiada, conmemorando la vida, la pasión y la muerte, pero sobre todo la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Como cristianos conmemoramos su vida, conmemoramos su pasión, su dolor, su sacrificio por todos nosotros en la cruz del Calvario. El texto de esta noche se encuentra en 1 Corintios, capítulo 2, versículos del 1 al 5. Vuelvo a repetir, el texto base es 2 Corintios, capítulo 2, del verso 1 al verso 5. Y ese es el texto base del cual vamos a estar desarrollando el mensaje de esta noche. Vamos a pasar a leer la palabra de Dios. Gloria a Jesús. En el verso 1 del capítulo 2 de 1 Corintios dice de esta manera: Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Gracias al Señor. En esta noche vamos a dar el mensaje de la palabra de Dios. Como ya lo dije, es una semana apropiada para este tipo de mensaje, porque estamos hablando de la crucifixión de Jesús y estamos conmemorando exactamente la vida, la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La crucifixión de Cristo es una doctrina muy importante, pues el comprenderla hace posible el que tengamos o no vida eterna. Esta no fue la ejecución de un judío en una cruz. Lo que realmente sucedió en este evento fue que Dios mismo ofreció la solución al pecado y a la muerte espiritual. Vuelvo a repetirlo. Esta crucifixión o esta ejecución
no fue la de un simple judío o la de un simple hombre, sino fue la ejecución de Dios mismo, quien se ofreció a sí mismo para la solución al pecado y a la muerte espiritual. La ciudad de Corinto fue uno de los lugares más corruptos de su época, y las creencias que seguían sus ciudadanos era una mezcla de filosofías. Sin embargo, cuando Pablo llega a ese lugar, no lo hizo con el propósito de discutir un asunto filosófico. Lo hizo porque tenía un mensaje que anunciar. En 1 Corintios 2:2 nos dice: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado, aunque la cruz era tropezadero para los judíos y locura para los gentiles. Para los creyentes en Cristo es poder y sabiduría de Dios. 1 Corintios 1:23 al 24. Ayer me dijo un pentecostal, me dijo: la cruz simplemente es un amuleto. Yo le contesté: la cruz no es un amuleto. Pablo nos dice que él se gloriaba en la cruz. Y nosotros como cristianos debemos de gloriarnos en esa cruz, porque fue ahí donde Jesús pagó por nuestros pecados. Es lamentable que hayan personas que se dicen creyentes, se dicen amar a Dios, pero no conocen el significado de la cruz. El apóstol Pablo estaba convencido de que el tema de la crucifixión era lo más importante. Tener convicción en torno a algo es estar tan plenamente convencido de que ese algo es cierto, que lo defendemos sin importar las consecuencias. Como creyentes debemos conocer lo que sucedió en la cruz para entender lo que la crucifixión de Cristo significa para nuestras vidas. La crucifixión fue el plan de Dios, exactamente como me oyen. La crucifixión fue un plan de Dios para que en esa cruz Jesús, el Hijo de Dios, Dios mismo, Dios encarnado, pagara por nuestros pecados, por nuestras culpas, por nuestras transgresiones. Aunque tanto los judíos como los romanos tuvieron un papel importante en este evento, todo ocurrió de acuerdo al plan que Dios ya había trazado de antemano en relación, a la muerte de su Hijo. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 19 al 21, nos dice, al hablar de la sangre de Cristo derramada por nosotros, Pedro nos dice que con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos, por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios. Efesios capítulo 1, verso 4 al 5. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, mucho antes de la creación y de que el pecado hiciere su entrada. Ya Dios tenía un plan trazado para nuestra redención,
La cruz fue el medio que usó para cumplir su plan de salvación. El plan de Dios para la crucifixión de su Hijo fue motivado por tres cosas, y en esta noche se las voy a mostrar. Lo primero fue nuestra pecaminosidad. Sí, el plan de Dios para la crucifixión de su Hijo fue motivado por tu pecaminosidad y mi pecaminosidad. La palabra de Dios dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La tercera motivación de Dios para enviar a su Hijo a morir en la cruz del Calvario fue su amor. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos capítulo 5, verso 8. Así que en estas dos primeras causas podemos ver que nosotros somos unos viles pecadores, que no merecemos a Dios, que no merecemos su perdón, que no merecemos su misericordia, y que lo que merecemos realmente es el infierno. Pero Dios mostró su amor para con nosotros, miserables pecadores, y me incluyo yo ahí también para que no se enojen. Dios muestra su amor, que aunque hemos sido pecadores y somos pecadores, Cristo murió por nosotros. La tercera motivación de Dios para enviar a su Hijo a morir en la cruz del Calvario fue su justicia. Sí, Dios fue justo al enviar a Jesús a morir en la cruz del Calvario. Y usted se preguntará, ¿cómo es posible que Dios haya enviado a su Hijo, a un inocente, a morir por unos viles pecadores que no se lo merecían? Les voy a decir por qué. Porque ninguno de nosotros puede satisfacer la demanda de la justicia de Dios. Nadie. Pero Dios sí la puede satisfacer. Por esto es que la segunda persona de la Trinidad, el Verbo de Dios, se encarnó en la bendita Virgen María y habitó en María por 9 meses para nacer, crecer, predicar el Evangelio de salvación, de arrepentimiento a todos los hombres, y morir en la cruz para traer vida y vida en abundancia. Yo sé que este tipo de mensaje no es popular. Estoy seguro que si estuviera yo hablando de algún chisme, de algo que atrajera la atención, habría más vistas, habría más gente. ¿Por qué? Porque es algo que no llama la atención y es lamentable. Porque estamos hablando de la crucifixión, del sacrificio de Cristo. Pero no me importa, porque yo no le predico a números, yo no le predico a vistas, ni a likes. Aunque le agradezco a las personas que están dando me gusta al en vivo, se los agradezco de todo corazón. Yo le predico a personas, a seres humanos. Así que, aunque hubiera una sola persona, hay dos, ya con esto me conformo.
Porque esas dos personas van a ser bendecidas por la palabra de Dios. Y esa es la mejor satisfacción que cualquier predicador puede tener. Que el mensaje llegue a una persona. Y que esa persona sea cambiada por el mensaje de Dios. Estábamos hablando de la justicia de Dios. El Señor ha decretado en Ezequiel capítulo 18, verso 4, que el alma que pecare, esa morirá, aunque nos ama y desea que seamos salvos. Porque la paga del pecado es muerte, Romanos 6, 23. Dios no puede ignorar nuestro pecado, pues no sería justo y por tanto iría en contra de su propia naturaleza. Por esto, como el hombre ofendió a un Dios santo, a un Dios justo, tiene que ser un ser tan justo como Dios y tan santo como Dios el que pague el pecado, por el pecado. Así que ningún hombre puede pagar el precio que demanda la justicia de Dios. Es por esto que la segunda persona de la Trinidad se encarna, habitó entre nosotros y murió en la cruz del Calvario para que la justicia de Dios fuera satisfecha. En la crucifixión se interceptan nuestro pecado, la justicia y el amor de Dios. Vuelvo a repetirlo. En la crucifixión se interceptan nuestro pecado, la justicia y el amor de Dios. Cristo murió en la cruz para pagar por nuestros pecados. En el Antiguo Testamento, los sacrificios de animales representaban el sacrificio final que algún día sería hecho para expiar los pecados de la humanidad, como consecuencia del amor de Dios por nosotros. Él envió a su Hijo al mundo a morir en la cruz para pagar la deuda que teníamos. Solo Él podía hacerlo, pues era Dios, y era Dios hecho carne, y nunca pecó, pues Jesús no tenía concupiscencia para desear pecar, para caer en tentación. Todo nuestro pecado fue sobre Él. Todas nuestras mentiras fue sobre Él. Todos nuestros adulterios, todo lo malo, toda la porquería humana. Y no voy a pedir perdón por decir la palabra porquería, porque ustedes están de acuerdo que el ser humano sin Cristo es porquería. Mi hermana Rebe, Dios la bendiga, buenas noches. Pero damos gracias a Dios que por el sacrificio de Cristo hemos sido hallados justos y Dios nos limpia en la sangre de Cristo para poder presentarnos ante el trono de la gracia y hallar el oportuno socorro. Solo Jesús podía hacerlo, pues era Dios hecho carne, como ya dije, y nunca pecó. Todo nuestro pecado fue sobre Él mientras moría para satisfacer la justicia divina. La cruz es el centro de la vida cristiana. Ojalá los evangélicos pudieran entender la importancia de la cruz y amaran la cruz, porque por esa cruz ahora tenemos vida. Y espero me puedan comprender cuando yo digo que por esa cruz tenemos vida eterna. Porque para usted poder alcanzar el perdón de Dios y alcanzar la justicia de Dios
y alcanzar la reconciliación de Dios, usted tiene que venir a los pies de esa cruz. Porque en esa cruz está el alfa y omega, el principio y el fin. Está Jesucristo, el Hijo de Dios, quien es el único que puede perdonarlo, limpiarlo y hacerlo una nueva criatura. La crucifixión es el suceso divino por medio del cual somos salvos. Solo la sangre de Cristo puede limpiar nuestro pecado y reconciliarnos con el Padre Celestial. Me acuerdo del himno antiguo que dice: solo en la cruz, yo mis pecados limpié, pude hallar el perdón de mis pecados en el carpintero de Galilea que murió en la cruz. Gracias, Jesús amado, porque ahora feliz soy, porque mis pecados fueron limpios en la cruz de Jesús. Aunque los judíos y los romanos vieron la crucifixión como la ejecución de un criminal, para Dios fue la expiación perfecta del pecado de la humanidad. El Papa Francisco dijo algo hace mucho tiempo atrás: el fracaso de Dios en la cruz. Cuando analizamos las palabras y analizamos todo el mensaje del Papa, nos damos de cuenta que el Papa dijo una gran verdad. Porque para los judíos, los romanos y aún para sus propios discípulos, Jesús había fracasado. Jesús había sido vencido. Pero para Dios fue la expiación perfecta del pecado de la humanidad. El sacrificio de Jesucristo fue superior a todos los anteriores. Hebreos capítulo 9, 24 al 26. En los tiempos del Antiguo Testamento, el sacerdote entraba al templo cada año para ofrecer la sangre de animales, pero Cristo solo entró una vez en el lugar santo celestial para llegar ante Dios por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Pudiéramos imaginarnos en este momento, ese momento glorioso, cuando Cristo en sus benditas y santas manos lleva su sangre derramada en la cruz del Calvario y la presenta ante el Padre y le dice: Padre, aquí está mi sangre que ofrezco por el pecado del mundo. Sigamos. El pecado es malo y no podemos ignorarlo o tratar de excusarlo. Aquellos que mueren en pecado sin Cristo pagarán la condenación de pasar la eternidad separados de Dios. Nuestro pecado fue la razón por la cual Dios envió a su Hijo a morir por nosotros. La crucifixión fue el único momento en que una de las personas de la Trinidad se vio separada
de su divinidad. Mientras Cristo estaba en la cruz, clamó: Elí, Elí, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27:46. Fue en ese instante en el que el pecado de toda la humanidad fue puesta sobre ese bendito Jesucristo. Y no solo tuvo que llevar toda esa carga sobre sí, sino que por primera vez en toda la eternidad fue separado de su Padre Celestial. Algunos eruditos, algunos estudiosos dicen que ese momento en el cual se abre ese espacio de separación entre el Padre y el Hijo, fue en ese momento donde entramos todos aquellos que ahora podemos gozar de la presencia de Dios en nuestras vidas. Fue en ese momento cuando me acuerdo yo en este momento cuando José llega ante su padre Jacob y presenta a sus dos hijos, a Manases y a Efraín. Y ya el anciano, a punto de morir, pone sus manos para bendecir a los dos hijos de José. Y dice la Biblia que cuando Jacob iba a bendecir, puso su mano derecha sobre el menor y su mano izquierda, es decir, puso su mano derecha sobre el menor y su mano izquierda puso su mano derecha sobre el menor y su mano izquierda sobre el mayor. Y dice la Biblia que en ese momento José le dijo a su padre: Padre, te equivocas. La mano derecha debe de ir sobre el mayor y la mano izquierda debe de ir sobre el menor. Y Jacob le dice a José: yo sé lo que estoy haciendo. La mano derecha en el judaísmo significa la mano de bendición, la mano de prosperidad, la mano de reconciliación, la mano de perdón, la mano de paz. Y la mano izquierda representa la mano de justicia, la que ejerce la justicia, la que ejerce también la condenación. Entonces, cuando vemos este ejemplo que estoy dando, podemos ponerlo de ejemplo a lo que pasó en la cruz, cuando Jesús dice: Padre, ¿por qué me has desamparado? Fue en ese momento, exactamente en ese momento, cuando Dios pone su mano derecha sobre el vil pecador, la mano de paz, la mano de reconciliación, la mano de misericordia.
y sobre su Hijo amado pone la mano izquierda, dándonos a entender que es por la justicia de Cristo que somos reconciliados con el Padre. Hoy tenemos paz para con Dios, gracias al sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. La crucifixión fue un suceso que nunca podrá ser duplicado y nunca necesitará ser repetido. La muerte expiatoria de Cristo sucedió en un día y en un momento en la historia. Fue más que suficiente para pagar los pecados de toda la humanidad. El Señor no tendrá que sufrir o morir nuevamente. La muerte de Cristo cubrió el pecado de todos aquellos que vengan a Jesús. Nada se puede comparar con lo que Cristo alcanzó en la cruz. Y no necesitamos más para ser salvos. Su crucifixión hizo posible que aquellos que creen en Él sean perdonados, y aquellos que lo hacen reciben la seguridad de la vida eterna, pues sus nombres son escritos en el libro de la vida del Cordero. Ese día se levantaron 3 cruces en el Calvario. En una de ellas estaba un criminal incrédulo. En la del medio se hallaba el Hijo de Dios, quien pagaba con su vida la salvación de la humanidad. Y en la otra cruz estaba un pecador arrepentido, quien le dijo a Cristo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Lucas 23:42. No había nada que pudiera hacer, sino solo creer que Jesús era el Mesías. ¿Se imaginan ustedes qué muerte más bonita la de ese hombre? Tener a su lado a Jesús y pedirle a ese Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y qué le respondió Jesús? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy mismo. Hoy, cuando tú cierres los ojos en este mundo, los vas a abrir en el paraíso. No el día de la resurrección, como te enseñaron en tu religión. No. Hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Ustedes se imaginan la alegría que ese hombre ha de haber sentido, el gozo, la paz, la tranquilidad de sentirse que había sido perdonado? La única manera de ser salvos es por medio de la fe de Jesucristo. Hermanos, para concluir, en esta semana que está transcurriendo, hoy es martes santo, meditemos en el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario y en la importancia de ese sacrificio en la cruz. Porque sin ese sacrificio no habría remisión de pecados para todos nosotros. Si Cristo no hubiera muerto en la cruz, estaríamos tan perdidos y alejados de la presencia de Dios.
por toda la eternidad. Pero bendito sea Dios, que aunque éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Padre, yo te doy gracias, porque a pesar de cómo somos, a pesar que no somos lo que deberíamos de ser, y que muchas veces, Señor, te decepcionamos, Señor, aún así, tú enviaste a tu Hijo Jesús a morir por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Señor, te pido perdón y te pido, Señor amado, que tú nos ayudes a llegar a la estatura del varón perfecto. Ayúdanos, Señor, y ten misericordia de nosotros. Todo te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Hermanos, que Dios les bendiga, Dios les guarde. Gracias por acompañarnos. Y que la paz de Dios sea en el corazón de cada uno de ustedes. Dios les bendiga.